La noche de la elección y en los días siguientes veremos fluir muchísima información sobre los resultados. Hoy explicaremos y distinguiremos qué son los conteos rápidos, el PREP, los cómputos distritales y las encuestas de salida. Además, hablaremos con Lorena Becerra de las encuestas y analizaremos cómo avanzan las campañas electorales. Acompáñenos. Uno de los elementos centrales de la certeza de las elecciones en México es el hecho de que el mismo día de las votaciones, las autoridades electorales brindan información confiable sobre los resultados preliminares de las mismas. Aunque esta información no es definitiva, ha sido clave para la estabilidad política de las últimas décadas. Con el propósito de combatir y eliminar las acusaciones de fraude, desde 1994, la autoridad electoral desarrolló una serie de mecanismos que ha ido perfeccionando con el paso del tiempo para que la noche de las elecciones podamos conocer los resultados, si bien en términos preliminares. Ahora, aunque el día de la jornada electoral veremos fluir mucha información, será importante aprender a distinguir aquella que es oficial de la que no, así como la que es preliminar de la que es legal o definitiva. Información oficial es la que es proporcionada por la autoridad electoral, es decir, por el INE en el caso de las elecciones federales y por los institutos electorales locales en el caso de las elecciones de los estados y municipios. ¿Cuáles son los mecanismos de información oficiales? Son de tres tipos. Primero, los conteos rápidos. Segundo, el programa de resultados electorales preliminares, conocido como PREP. Y tercero, los cómputos distritales. Los dos primeros son mecanismos de resultados preliminares y el último, el cómputo distrital, es el conteo legal o final que cada uno de los 300 distritos electorales en los que está dividido el país realiza el INE. ¿Qué son los conteos rápidos? El primero de estos tres mecanismos. Bueno, se trata de un ejercicio muestral, es decir, una encuesta muy grande y precisa que hace el INE a partir de los datos de votación tomados de los documentos oficiales de cada una de las casillas seleccionadas para la muestra correspondiente y que además está a cargo de un grupo de los mejores científicos del país. La muestra de los conteos rápidos es aleatoria y en el caso de la elección presidencial se conforma con los resultados de casi 8,000 casillas. En otras palabras, es un mecanismo diseñado por un grupo de expertos en matemáticas y estadística que arroja las tendencias de cómo va a quedar la elección. ¿Cómo funciona? Tomando los datos de votación de los cuadernillos donde los funcionarios de casilla anotan los resultados para obtener los rangos de votación que va a tener cada candidatura, es decir, un estimado del rango mínimo y el rango máximo de votación obtenido por cada una de las y los candidatos. Por ejemplo, entre el 15 y el 15.5%, entre el 20 y el 21%, etc. Dos cosas finalmente. Primero, aunque los conteos rápidos son mecanismos muestrales, se diferencian de las encuestas ordinarias, esas que hemos conocido a lo largo de las últimas semanas, porque aquí no se le pregunta a la gente cómo va a votar o cómo votó, sino que se toman los datos duros, es decir, los votos contados en cada casilla. Y segundo, los que arrojan los conteos rápidos son resultados oficiales, pero no definitivos en términos legales. Es decir, se trata de datos del INE, pero al no tener validez legal no son impugnables, a diferencia de lo que va a ocurrir con lo que arrojen los cómputos distritales. Un tercer punto. En este año vamos a tener 9 conteos rápidos para cada una de las elecciones de gubernatura y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, además 1 para la elección presidencial y 2 más, 1 para cada Cámara del Congreso de la Unión, que nos permitirán conocer anticipadamente cómo se estima que quedarán conformados tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Bárbara, ahora pasemos al segundo de los mecanismos de los que hemos hablado, es decir, los programas de resultados electorales preliminares. El famoso PREP. El Lorenzo. famoso PREP. Lo primero que creo que sería interesante decir es que el PREP no es una muestra. Correcto, a diferencia de los conteos rápidos. Correcto, por lo tanto no son unas miles de casillas seleccionadas. Y lo segundo es que no arroja tendencias. Correcto. Es decir, el PREP es un sistema que se alimenta de todas las actas de las casillas en los 300 distritos electorales. Eso. ¿Esto qué significa, Lorenzo? ¿Qué pasa? Bueno, pues que es normal
que sea un sistema que se va alimentando de manera más paulatina, porque hay actas que llegan antes o que llegan después. El PREP arranca a las 8 de la noche el día de la elección, una vez que se cerraron las casillas, y funciona durante 24 horas, hasta las 8 de la noche del día siguiente. Y esto es porque las casillas se van reportando en sus resultados en el PREP conforme las va recibiendo el INE o el órgano electoral de que se trate. Y esto es normal. Hay, digamos, actas que llegan antes que otras, claro, sea por ubicación geográfica, porque unas están más lejos, unas, etcétera. O sea, digamos, las de las ciudades llegan antes que las de las zonas rurales. Entonces, ¿por qué decimos que no da tendencias? Porque imagínate que en el PREP empiezan a llegar unas actas, se van alimentando, se va alimentando este sistema, y después, al momento que van llegando las actas que están más lejos, puede venir con otro tipo de tendencia, o con otro tipo, por no hablar de tendencia, más bien, viene con otros votos, y entonces cambia. Entonces, nadie puede ir a decir que porque vio el PREP a una cierta hora y después... La tendencia es esa. Exacto. Entonces, las tendencias las dan los conteos rápidos, no el PREP. El PREP da información conforme va recibiendo la va recibiendo las autoridades electorales. Y aquí, digamos, lo que hay que precisar es si alguien les llega a decir que la tendencia del PREP es tal, está mintiendo o está en una información que es incorrecta. El PREP no da tendencias. Ahora, ¿qué sí es bien interesante del PREP, Lorenzo? Que no solo da los resultados, sino que también rescata la imagen de las actas. Esto significa que la ciudadanía puede ver y puede consultar, porque además es un sistema que es muy seguro, que no puede ser hackeado y que está abierto a quien quiera entrar en él para consultar en todos los niveles, a nivel casilla, a nivel sección, a nivel distrito, a nivel estado, a nivel circunscripción, a nivel nacional. Es decir, es un sistema que puede darte los resultados en el nivel que quieras. O sea, tú puedes ir agregando, sumando los resultados a partir del sistema, te lo hace, pero a nivel nacional. Por ejemplo, quiero ver cómo va la votación de la elección de presidencia y te da los resultados a nivel nacional. Quiero ver cómo está esa votación a nivel estatal y puedes agregarlo a nivel estatal. O bien, quiero saber cómo votó, cuáles quedaron los resultados en la casilla en la que... exactamente a donde fui a ejercer el sufragio. Y puedes también saberlo. Y constatarlo con la imagen del acta. Es decir, que puedes ver que la información que está en el sistema es la misma que anotaron tus vecinos y tus vecinas al momento de cerrar la casilla. Y esto hay que decirlo, Bárbara, para evitar esas suspicacias, las sospechas que algunos dolosamente en el pasado fueron diciendo, es que en el PREP hay algoritmos, es que se manipulan los resultados. Cualquier ciudadano a través con un acceso a Internet puede verificar que en todas las casillas lo que el PREP dice, que son los votos por cada una de las candidaturas, es lo que los ciudadanos pusieron en las actas cuyas imágenes están reproducidas en el PREP. Exacto, y además recordar que es una información que se va sumando de manera paulatina. Y además, Lorenzo, con todo este tema de la tecnología ha avanzado muchísimo. Y entonces ahora incluso los propios CAEs pueden tomar la foto del acta de la casilla y mandarla en tiempo real. Es decir, los CAEs, que son los ciudadanos que van contratados por el INE, que van a asistir a apoyar el día de la elección a los funcionarios de las casillas. El 85% de las actas que fueron del PREP en la elección pasada, alrededor del 85% fueron a través de este sistema. Cada uno de ellos tiene un celular y les permite, del INE, un celular institucional que les permite fotografiar el acta y subirla a través de ese sistema al conocimiento público. Exacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los conteos rápidos también? Bueno, pues que los conteos rápidos, como su nombre lo dice, son mucho más, digamos, te entregan información certera con mucha más rapidez que el PREP. O sea, alrededor de las 11 de la noche del día de la elección, el INE podrá dar a conocer los resultados con los conteos rápidos. Es el estimado de cómo va a quedar la elección. El PREP no, es decir, a la noche de la elección, alrededor de las 11, más o menos, así ha ocurrido siempre, habrá que esperar a ver qué dice el INE en esta ocasión. Claro. Pero alrededor de las 11 el INE va a salir a dar a conocer los resultados de las tendencias de la elección presidencial, como lo habíamos explicado. Cada candidato va a decir tuvo al menos un tanto y otro o máximo un tanto de votación. Y podremos saber, es como una especie de anticipación de lo que va a ocurrir. El PREP no. El PREP a esa hora va a estar funcionando, pero va a estar entregando los datos casilla por casilla,
O sea, imagínate. sección por sección, Sí, sí, sí. distrito por distrito, etcétera, etcétera. O sea, para las 11 de la noche el PREP va a tener 3 horas de estar funcionando. Sí, claro. Así de sencillo. Y habrá que esperar. Cuando quedará abierto 24 horas. Exacto. Muy bien. Faltan los cómputos. Bueno, faltan los cómputos distritales, que son el tercero de los mecanismos de los que hemos hablado. A diferencia de los conteos rápidos y del PREP, que son mecanismos preliminares porque van a empezar a dar información la noche misma de la elección, los cómputos distritales son los cómputos legales que el INE, a través de sus 300 consejos distritales, va a empezar a sumar, va a empezar a hacer públicos a partir del miércoles después de la elección. Es decir, en este año a partir del miércoles 5. Y los cómputos pueden durar hasta el domingo 9, es decir, pueden llevarse a cabo a lo largo de 5 días. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, ¿qué ocurre en cada uno de los 300 consejos distritales? Bueno, que estos consejos van a ir sumando los resultados de cada una de las actas para poder tener una sumatoria legalmente válida de cuáles fueron los votos obtenidos por cada candidatura y por cada partido político en el respectivo consejo distrital, en el respectivo distrito. Datos importantes. Estos son datos oficiales, igual que los de los conteos rápidos y del PREP, pero estos son legalmente válidos. De hecho, los resultados de esos cómputos te permiten dos cosas. Primero, una vez terminado, entregarle, en el caso de diputaciones y de senadurías, la constancia de mayoría, es decir, un documento del INE en donde dice, en principio, tu candidato, tu candidata, ganaste en este distrito la elección. Y segundo, permite que los partidos puedan impugnar esos resultados ante el Tribunal Electoral. ¿Por qué dije que diputados y senadores y no presidente? Porque aunque se hace el cómputo de presidente, le va a corresponder en el mes de agosto al Tribunal Electoral hacer el cómputo final y entregarle a quien vaya a ser nuestra próxima presidenta o presidente la constancia de presidente electo. Entonces, solo para puntualizar, conteos rápidos y PREP son oficiales, pero preliminares. Pero preliminares. Así es. Y los conteos rápidos son, digamos, los resultados oficiales. No, los cómputos distritales. Perdón, los cómputos distritales son los oficiales y legales. O sea, Así con es. eso sí vas y te quejas, con eso sí vas y dices, con esto sí gané, etcétera. Exacto. Fue para tener información. En la misma noche de la elección. Ahora, un dato que va a ser muy interesante, siempre ha ocurrido, es que si tú comparas los resultados de, primero los cómputos, los conteos rápidos. Los conteos. Segundo, del PREP. Y tercero, de los cómputos distritales, al final los resultados prácticamente son los mismos. Con lo cual se refrenda, al final del día, se refrenda la certeza y el buen trabajo que ha realizado la autoridad electoral. Dos datos adicionales que vale la pena mencionar. 3. Primero, hay conteos rápidos en la noche de la elección que van a ser realizados por particulares, es decir, empresas contratadas por medios de comunicación pueden realizar también conteos rápidos. Es decir, que no solo el INE. No solo el INE, pero los del INE son los oficiales, los de los particulares no son oficiales. Segundo, son más confiables los del INE porque tienen una capacidad de obtener más muestra, porque tienen a funcionarios en cada una de las casillas, y los conteos rápidos de los particulares, en cambio, no se toman de los documentos oficiales de la casilla, sino de las sábanas que se ponen cuando las casillas se han cerrado. Es decir, llegan un poquito más tarde. Así es. Y el último dato que vale la pena señalar es que todo lo que ocurre en los conteos rápidos, en el PREP y en los cómputos distritales, después puede ser verificable, consultable y reproducible por cualquier ciudadano. Es decir, una universidad que quiere verificar que el INE hizo bien su trabajo en alguno de estos 3 mecanismos, lo puede verificar, cosa que no ocurre, por cierto, con los cómputos distritales que realizan los particulares. Y quizás se lo estoy olvidando solo decir una cosa, Lorenzo. En este caso de las elecciones, el PREP para presidencia y, digamos, las elecciones federales estará a cargo del INE. Así y cada estado tendrá sus propios PREP. Así es. Va a haber, en consecuencia, 32 PREPs locales más un PREP federal. Correcto. Este último a cargo del INE, los otros a cargo de los soples. Bárbara, hay un último mecanismo que vale la pena señalar y tiene que ver con eso que suele ocurrir con mucha frecuencia, un mecanismo adicional de información que no es oficial porque ni el INE ni los soples realizan, sino que lo realizan las encuestadoras particulares. Me refiero a lo que se conoce como encuestas de salida, exit polls
o encuestas, incluso se les llama también a boca de urna. ¿En qué consisten? A ver, quizá decir también que el día de la elección veremos fluir, y lo hemos dicho aquí ya en este programa, muchísima información, ¿no? La intención o el objetivo es que la audiencia pueda distinguir cuál es oficial de la que no. Y entonces, las encuestas de salida o a boca de urna son mecanismos que no son oficiales, por un lado, que son válidos, ¿no? La ley los contempla. Que la ley los contempla, pero que básicamente se trata de personas, y los vamos a ver, ¿no? Quizá, que están afuera de las casillas esperando a que la gente salga de votar para preguntarle, ¿por quién votaste? Y entonces, Lorenzo, ojo, aquí la ciudadanía tiene de tres, ¿no? O no contestar, que yo pensaría que sería mi consejo, porque el voto es libre y secreto, pero cualquiera para puede que no, hacerlos, podría eventualmente contestar o no. Hay tres opciones: no contestar, contestar con la verdad o decir otra cosa, mentir, ¿no? Y entonces decir que votaste por una candidatura que no fue por la que efectivamente votaste. Correcto. Entonces, esto hace de las encuestas de salida que sean mecanismos con información muy incierta y, por lo tanto, con un alto grado de error. Hay que decir que tal vez son las más rápidas de todos los mecanismos que hemos planteado, porque se va nutriendo de la información a lo largo de la jornada electoral, no con los resultados que empiezan a computarse cuando se cierran las casillas. Pero la verdad, igual que las encuestas, y lo veremos en el siguiente segmento, han tenido muchos problemas metodológicos, no son confiables al final. No son confiables. De hecho, por eso mismo, ni el INE ni los soples hacen encuestas de salida, así que cuidado. Si alguien al final del voto le dice, yo vengo del INE, dígame por favor por quién votó porque estoy haciendo una encuesta de salida, está mintiéndole. El INE autoriza que se realicen esas encuestas, tienen que seguir mecanismos, una serie de requisitos metodológicos, pero no la realiza el INE. Correcto. Y nadie está obligado a contestarles. Exacto. Dicho lo anterior, José, eso las desvirtúa por completo. Las vuelve muy poco precisas. Y a diferencia, insisto, de los conteos rápidos, del PREP, de los cómputos distritales, que tienen como base información oficial, documentación que puede ser rastreable, las encuestas de salida son respuestas espontáneas. Por lo tanto, ojo el día de la elección. Un punto final. Las encuestas de salida, aunque sean hechas por particulares, aunque sean hechas con autorización del INE, no pueden dar resultados, ofrecer resultados antes de que cierre la última casilla en el uso más occidental del país. Es decir, ilegalidad. Aunque se levantan durante la jornada electoral, durante la votación, no se pueden dar a conocer los resultados mientras la votación esté en curso. Quien lo haga comete incluso un delito. Bueno, pues muchísimas gracias, Bárbara. Estamos ya en la recta final de las campañas electorales. El segundo debate presidencial mostró un poco más el carácter de cada una de las candidatas y del candidato. Ya veremos si en el tercero y último debate las tres candidaturas logran mover en un sentido o en otro las agujas de las preferencias electorales, especialmente del segmento que dice no haber decidido aún el sentido de su voto. Mientras tanto, los retrasos en la producción de la papelería electoral de cara a los comicios del 2 de junio lamentablemente se mantienen. Las encuestas de preferencia electoral muestran grandes diferencias en sus resultados. La violencia política no para y la injerencia ilegal del presidente de la República en el proceso electoral continúa. Para hablar del momento que se vive en la campaña electoral que concluirá en unas semanas más, nos acompañará en el estudio Lorena Becerra, experimentada encuestadora, analista política y fundadora de Becerra, Mizuno y Asociados. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en Ruta Electoral 2024 y ya nos acompaña Lorena Becerra para poder platicar, de hacer un corte de caja de cómo avanza este proceso electoral. Pero Lorena, si te parece, veamos esta cápsula que nos dé pauta para nuestra conversación. Las campañas electorales han entrado en la recta final. El segundo debate presidencial resultó mejor que el primero en cuanto a producción, aunque el desempeño de las candidaturas fue disparejo. Por un lado, la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, mantuvo su estrategia de no voltear a ver a sus contendientes. Xóchitl Gálvez mostró su lado dicharachero y boquiflojo. Y Jorge Álvarez Maínez, complaciente con la candidata del gobierno y rudo con la opositora, presentó propuestas que ninguna de las dos siquiera consideró. Los ejes temáticos del tercer y último debate presidencial serán inseguridad y crimen organizado, y democracia y pluralismo. En ambos terrenos, las candidatas tendrán mucho de qué hablar y proponer.
Lo que es seguro es que la ciudadanía no aceptará otro encuentro cargado de ataques y escaso de propuestas realistas, bien explicadas y fundamentadas. Será muy difícil que Sheinbaum diga que la violencia está focalizada y que la gente vive feliz en el resto del país. La frontera sur de Chiapas, por poner solo un ejemplo, está tomada enteramente por el crimen organizado y no fue un montaje el momento de tensión que vivieron ella y su convoy cuando fueron retenidos en Motocintla por un comando de personas encapuchadas. La candidata opositora deberá hacerse cargo de que es la representante del PRI y del PAN, quienes no han hecho ninguna autocrítica por los años de corrupción y violencia que vivió el país cuando presidentes emanados de esos partidos fueron responsables de la escalada violenta. En materia de instituciones democráticas, las candidatas punteras confrontarán sus propuestas en torno a los organismos que han permitido la realización de decenas de procesos electorales en paz. Mientras las candidatas y el candidato se preparan para el debate, el presidente de la República mantiene su posición de intervenir ilegalmente en el proceso electoral y mofándose de que las autoridades electorales le pidan que se abstenga de hacerlo. Ya se cuentan por decenas las medidas cautelares impuestas al presidente López Obrador por el INE. El 28 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó al Coordinador General de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, revisar y, en su caso, editar las conferencias matutinas antes de subirlas a los canales oficiales de difusión. Ante la medida, el presidente López Obrador respondió a carcajadas. El proceso electoral sigue con un INE señalado por el retraso en la impresión de boletas electorales para las elecciones a la presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados. Ante la solicitud del PRD de que se impida el acceso de los votantes a la casilla con teléfono, para evitar actos que puedan considerarse delitos electorales, como la intimidación o inducción a los electores, las autoridades respondieron que carecen de facultades legales para dictar una medida así. El INE ordenó reforzar la campaña en contra de la compra del voto y colocar carteles en las casillas, aclarando a las ciudadanas y ciudadanos que nadie puede obligarlos a tomar una fotografía de su boleta antes de introducirla en la urna. Lorena, unas semanas intensas, estamos aproximándonos en el al tramo final entrándonos en el tramo final de las campañas y bueno, estamos a semanas, pocas semanas de la jornada electoral. A mí me gustaría, en medio de tantos temas, centrarnos esencialmente en tres. El primero es el del debate, ya se mencionaba, el segundo debate tuvo novedades, no solamente en términos de la producción por parte del INE, sino también de la propia actitud de las candidaturas. Se ha hablado muchísimo del debate, pero yo te preguntaría, ¿cuáles son las diferencias fundamentales? Compartimos una mesa en donde ya pusimos si nos había gustado o no en el ambiente público, pero digamos, ¿qué crees que haya cambiado y esto crees que esté modelando el rumbo del modo de hacer campañas de las candidaturas? Bueno, en realidad el segundo debate, bueno, antes que nada es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Después del primer debate lo que vimos fue un desánimo en general, sobre todo del grupo opositor. A pesar de que obviamente estaban defendiendo a Xóchitl Gálvez, que es la candidata a la que apoyan, el desempeño de ella, que realmente estuvo un poco flojo, ¿no? No fue suficientemente sólido, mientras que Claudia Sheinbaum se veía muy disciplinada, etcétera. Esto cambió en el segundo debate. En el segundo debate vimos a Claudia Sheinbaum un poquito más descontrolada, ¿no? La vimos muy apegada a un script de defender al presidente y una bola de números y absolutamente fría, ¿no? Con un muy mal manejo de tiempos. En cambio, vimos a Xóchitl como una candidata diferente, muy agresiva, suelta, muy clara en su comunicación, muy buen manejo de tiempos, puso algunas propuestas, creo que se basó más en críticas, un poco más en críticas, cosa que tampoco me llama la atención porque sí son cosas que los ciudadanos se quedan, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso lo que hizo fue animar al voto opositor. Y eso es bastante importante, ¿no? Porque ya generó una visión de que hay una contienda un poquito más competida de lo que se ha venido percibiendo y publicando en las encuestas que son dadas a conocer. Se había tratado de manejar esta narrativa, sobre todo básicamente de parte de la coalición oficialista, de que esto ya no había nada que hacer, esto del arroz ya está cocido, todo el mundo quiere a Morena, la supermayoría de Morena, en todos lados además, ¿no?
Y creo que ahorita lo que estamos viendo es que ya hay cuestionamientos a esa narrativa, estamos viendo un movimiento distinto del voto opositor, y yo creo que eso es lo que va a por lo menos hacer ahora sí que el ánimo de aquí al cierre de la elección. A mí me da la impresión que el segundo debate nos mostró como electores, con mucho mayor claridad, quiénes son los que están pidiendo nuestro voto. Es decir, no solamente como actitudes, sino también hasta como estrategias. De Álvarez Maínez se ha subrayado mucho la condescendencia con la que se refirió, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, la ferocidad, digámoslo así, con la que lo hizo con Xochitl. También me parece algo absolutamente normal, porque finalmente si algún tipo de votos pretende allegarse a Álvarez Maínez, pues son los votos opositores, no los votos, me parece, de Morena. Pero creo que no sé si coincidas en esto, creo que hoy queda mucho más claro cuáles son las candidatas y el candidato que vamos a ver en las próximas semanas y hasta la jornada electoral, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ahí difiere un poco. Los votos de Álvarez Maínez, cuando crece Álvarez Maínez, y cuando creció Samuel en su momento, le ha quitado a las dos. Ah, mira, es interesante. Pero le quita también a Claudia un poquito más. Eso es muy curioso y eso tiene mucho que ver con quiénes son los votantes de Movimiento Ciudadano, porque es un grupo de votantes muy crítico al sistema en general. Entonces, a nivel local los hemos visto muy críticos cuando había gobiernos panistas o priistas, ¿no? En las últimas elecciones que perdieron varias de las contiendas locales, eran muy críticos al gobierno priista, al gobierno panista, ¿no? Y entonces ahí ¿no? Realmente disputaban un poquito más con Morena. Ahorita los vemos también críticos a los dos, digamos. Entonces empiezan a jalar de ambas candidaturas. Que eso es algo inevitable. O sea, una elección presidencial, por definición, es una elección de contraste. Sí. Quien pretende en un debate ver solamente propuestas, creo que no entiende cuál es la naturaleza misma de las propias contiendas electorales. Propuestas se han hecho, propuestas están sobre la mesa. No estoy diciendo ni que sean buenas ni que estén ordenadas, pero me parece que pues eso va a incrementarse. Es decir, toda elección pues es una elección, no es una charla de té entre damas y caballeros del siglo XIX. Es una elección, es descarnada, es la lucha por el poder y creo que vamos a ver el arreciarse de las críticas mucho en el tono de lo que ya vimos en el segundo debate, ¿no? Ahora aquí, el reto que tiene Movimiento Ciudadano es hacer pensar que esta no es una contienda solo de dos, ¿no? Que hay una tercera opción. En cambio, Xochitl, el reto que tiene es decir, yo también puedo ganar, ¿no? Y tengo, o sea, no es una cosa decidida, ¿no? Y el reto que tiene Claudia, básicamente, es mantenerse viva. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que realmente lo que hemos visto, por lo menos en los números que yo tengo, es que Claudia no ha sido dañada en su imagen. Ella realmente no tiene negativos. Creo que si seguimos con este tónico ya más agresivo de todos, ¿no? Con una contienda mucho más polarizada, en donde están más encendidos los ánimos, eso puede empezar. Exactamente, eso puede empezar a cambiar. Lorena, a partir de tu experiencia en la revisión de las elecciones, hay un elemento que en toda democracia está presente, que lo ha estado en nuestras elecciones desde hace 20, 25 años, desde que son democráticas, que es el voto de castigo. Es decir, el voto no solamente es un mecanismo, un derecho mediante el cual elegimos a nuestros representantes y gobernantes, también es un mecanismo para premiar o castigar buenas o malas gestiones públicas. Y hay otro elemento, el voto útil, ¿no? Al final hay electores que dicen dónde pesa más, dónde tiene más efecto, más allá del voto emocional. Sobre estos dos puntos, ¿qué dirías? Es muy importante de cara a la elección. Sí, el voto de castigo es muy importante porque lo que hemos visto desde 2018 a la fecha, empezando con la elección de Andrés Manuel López Obrador, fue un voto de castigo al sistema tradicional, ¿no? PAN-PRI, como ellos le llaman, el prianismo, ¿no? Y en todas las elecciones locales que siguieron, ¿no? Muchas estatales, municipales, fue mucho voto de castigo a esos gobiernos del PAN, PRI, PRD, ¿no? Bueno, eso explica el índice de alternancia en los últimos 10 años de elecciones. 62% de índice de alternancia. O sea, la posibilidad que tiene un partido que ganó una elección de ganar la siguiente es apenas una entre cada 3 probabilidades. Y así fue como empezamos a ver cómo Morena se hizo de muchos gobiernos estatales, pero en el 2021 también vimos la inversa. Claro. Los gobiernos municipales de Morena perdieron por un voto de castigo y empezaron a recuperar esos municipios los partidos de oposición. Claro. Ahorita vamos a ver a
muchos gobernadores de Morena, la primera camada de gobernadores de Morena, desde 2018, enfrentarse a las urnas, ¿no? Así es. Y vemos que traen elecciones, algunos de ellos complicadas, Veracruz, ¿no? Veracruz, Morelos, la Ciudad de México, claro. ¿no? Y las municipales igual. Así es. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Y eso me lleva al segundo punto. No podría no preguntarte a ti, Lorena, el tema de las encuestas. Es decir, tú eres una de las encuestadoras más reputadas. Yo creo que se ha abusado mucho en el análisis de las encuestas en el sentido de cuánto pueden prever o no el voto, pero pues hay un dato que está allí. Si tú tomas encuestas, las últimas previsiones de tendencia, sé que no son previsiones, pero las últimas fotografías, digamos, de intención de voto previas a las elecciones y las contrasta con lo que ocurre justamente en las urnas unos días después de haberse publicado, pues parece que hay un retrato, digamos, bastante distorsionado o poco cercano a la realidad. Y creo que hay una discusión, porque lo ha habido, en el gremio de los encuestadores de la demoscopía, Lorena, respecto a qué está ocurriendo. Parecería que hoy es mucho más complicado captar las percepciones de intención de voto que en otros momentos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes elementos? Digo, como ciudadano de a pie, ha habido un bombardeo de encuestas. Hay muchas encuestas que son pagadas, ¿no? Que son propaganda, muchas otras no. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué tenemos que hacer como electores de cara a lo que ha venido ocurriendo y lo que sigue pasando en estos días en relación con las encuestas de cara a la elección? Bueno, de entrada, siempre ha habido complicaciones para encuestar. México no es un país fácil para encuestar. No, de hecho, yo diría que en el año 2000 ya veíamos, ¿no? Hubo como su época de oro de las encuestas. Yo creo que a partir del año 2000 eso cambió. Y ha habido diferentes problemas para encuestar, desde que teníamos un régimen hegemónico y a la gente le daba miedo decir que no iba a votar por el PRI, ¿no? Siempre ha habido un sesgo en favor del partido gobernante. Más bien siempre ha habido un problema para que la gente... Entonces lo que tenemos que hacer los encuestadores, y los problemas han ido variando, los partidos de nueva creación como fue Morena, los candidatos independientes que empezaron a surgir en su momento, las coaliciones que tienen, ¿no? Partidos de todo el espectro ideológico, ¿no? Todo eso ha sido un reto para medir, ¿no? Y ahorita pues ¿qué tenemos? La inseguridad, tenemos los programas sociales y la utilización de los programas sociales, ¿no? Con fines electorales, y también ya empiezas a ver el miedo a decir que no van a votar por Morena. Pero siempre ha existido esa complicación. También además que tenemos la distribución de la población que vive en comunidades cerradas, a los que luego no tenemos fácil acceso los encuestadores cuando hacemos encuestas en vivienda. O zonas muy complicadas en términos de seguridad. Sí, la seguridad también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, yo creo, los encuestadores? Es básicamente, por eso haces un cuestionario en donde metes muchas preguntas que te van a ayudar a identificar en dónde podrías estar teniendo un sesgo sistemático, para entonces corregir, ¿no? Porque de lo que se trata nuestro trabajo es sí, o sea, muchos de mis colegas dicen no son pronósticos, pero sí estamos tratando de decir cómo está el estado de la contienda, ¿no? No puedes decir, bueno, pues mira, ahí tienes el resultado y la verdad es que quién sabe si sea o no. Sí, O sea, yo cuando presentas una información, la idea es, así es como creo que está la contienda ahorita y así es como creo que puede desarrollarse dadas las variables colaterales. Entonces, sí nos estamos enfrentando a eso. Ahora, ¿qué te diría yo? Estamos enfrentando a un problema similar al que vivimos, sobre todo en 2012. En 2012 había como dos historias. Una, que Peña iba a arrasar por más, ¿no? Casi 20 puntos. Y otra que no, que era una elección más competida. Y ahí había diferentes encuestadoras de un lado y del otro. ¿Qué pasó? Bueno, pues ganó por 6 puntos. Así es. Ahorita yo creo que tenemos algo similar, ¿no? Una historia de que este arroz está cocido, bueno, pues yo creo que desde septiembre del año pasado, ¿no? En donde esto no se mueve y Claudia Sheinbaum tiene una ventaja de 50 puntos, y otra en donde realmente ni está cocido, y no solo eso, las campañas tienen un impacto, la gente se involucra y la elección se está moviendo, ¿no? Y el momento, tú me corregirás, pero históricamente el momento en donde la buena parte de los ciudadanos definen su voto es justamente en la víspera de la elección, es decir, ahorita las últimas estamos viendo semanas. Movimiento y estamos viendo, además, importa mucho lo que está pasando a nivel local. Claro. Precisamente todas estas contiendas locales que se están moviendo tanto también impactan, ¿no? Entonces, ahorita tenemos movimiento y creo que eso es una buena noticia.
Claro. ¿Por qué? Porque sí estamos en una democracia. Ese es el gran y punto. porque sí hay campañas. Y porque la gente tiene la oportunidad de evaluar las opciones. Y la Así gente es. tiene la oportunidad de tomar decisiones, de cambiar de opinión y de decir en un momento dado, esto es por lo que voy. Y eso ¿Qué es más justamente- importante para mí? Que gane tal, apoyar a tal por este tema o castigar a tal. O en esta elección y a este otro eventualmente no, porque el Exactamente. número de votos divididos, o sea, de votos diferenciados, ha crecido paulatinamente. Sí, elección tras también elección. estamos viendo el voto dividido, lo estamos viendo, nos los registran en las encuestas, ¿no? Ujú. Cuando mides estados. Entonces, eso es muy bueno. Yo no creo que no es deseable esta historia de que se consolidó un triunfo antes de la elección, medido por encuestas, 6 meses, ¿no? Y ya nada más importó, porque eso no es Sí. deseable en una democracia. Y no solo, Lorena, creo que hay elecciones hasta que nos vienen de fuera. A mí me gusta citar. Yo le tengo mucho respeto al gremio de las encuestas, pero hay que también saberlas tomar con ciertas pinzas. Todas las encuestadoras daban por ganador a Massa, el candidato del oficialismo en la segunda vuelta en Argentina, por entre 4 y 6 puntos, y al final del día ganó Milei Sí. por 11 puntos. Es decir, creo que hay que tenerle más respeto al elector y a su decisión del propio día de la Claro, elección. y nosotros como encuestadores lo que estamos tratando es de tener mecanismos con una metodología sólida para que la gente converse con nosotros. Así es. Y que la gente se abra y nos diga su preferencia. Pero bueno, pues la verdad, sencillo. no puedes decir, esta es la verdad absoluta. Así es. Tampoco te voy a pedir que me digas cuál es la verdad absoluta, pero sobre lo que va a pasar, no en términos electorales, sino lo que está ocurriendo y ocurrirá en las próximas semanas en un ambiente muy convulso. Ya lo escuchábamos en la cápsula, lo veíamos en la cápsula, el presidente metiéndose, presencia del crimen organizado, autoridades electorales que en términos generales han hecho bien el trabajo, pero hay problemas no menores en términos de la organización y demás. ¿Qué esperar, Lorena, como ciudadanos? Tú eres una analista política, más de una encuestadora prestigiada. ¿Cómo tenemos como ciudadanos que enfrentar estas semanas respecto a una elección? Pues de pronóstico reservado al final del día, porque está mucho en juego. A lo mejor no la presidencia, pero en general, pues digamos, va a ser una elección democrática Bueno, más, me temo. o sea, ¿Qué hacer? son 9 gubernaturas, Sí, claro. ¿no? Municipios. Yo creo que aquí lo más importante y a mí lo que realmente me está de cierta forma preocupando es que sí exista la participación, Ok. que la gente sí salga a votar, precisamente por este tema de la inseguridad, ¿no? Que la gente no en un momento dado le dé miedo salir, que la gente sí sienta que su voto va a ser respetado, que su voto sí cuenta, y esta idea también de, pues ya para qué sales si ya está decidido, no está nada decidido hasta que no pase el día de la Así elección. es. Entonces, a mí me parece que está bien leer las encuestas, lean todas. Me parece que es muy bueno leer todas. Y en una te vas a encontrar una historia y en otra una historia diametralmente distinta. Pero hay que tomar con un grano de sal las cosas. Al final de cuentas, la decisión está en los ciudadanos y sí es muy importante que ese día salgan a votar. Y yo te diría que la responsabilidad en los días posteriores no puede dejarse en manos de los actores políticos que han demostrado muy poca lealtad con la democracia. Al final, creo que las democracias resisten cuando la ciudadanía se compromete, no solamente participando, sino también pues, con la vida democrática, con la defensa de las instituciones y demás, ¿no crees? Sí, y además ahorita a mí me ha dado gusto porque luego platico con personas y me dicen, yo voy a ser funcionario de casilla, ¿no? Y yo ahí voy a estar y aunque sea, ¿no? De las 6 de la mañana, y esto es lo que ha hecho nuestra democracia en México. O sea, la organización que ha tenido el INE, ¿no? En su momento el IFE, pero que los ciudadanos son los que llevan a cabo las elecciones. Así es. Esa es la garantía que tenemos y por eso los ciudadanos tenemos que defender eso, tenemos que salir a participar y los que son llamados a ser funcionarios, cumplir con esa labor y creo que eso es muy bueno. Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado. De veras es un privilegio haberte tenido en Ruta Electoral 2024. Hemos podido analizar los problemas que enfrentan las encuestas y por qué, si bien se trata de información muy relevante, de ninguna manera son anticipaciones de los resultados, ni mucho menos sustituyen el ejercicio libre del voto emitido el día de la jornada electoral. Además, a pesar de las complejidades de la organización de la elección, esta avanza, pero con una precaria explicación por parte de las autoridades electorales, lo que podría eventualmente complicar de manera seria el desarrollo del proceso, al igual que la irresponsabilidad con la que se siguen conduciendo algunos actores políticos y, en primer lugar, el presidente de la República. La estabilidad política va a requerir de mucha información, mucha claridad y mucha pedagogía, un compromiso colectivo
en el que seguiremos abonando en Ruta Electoral 2024. Gracias por habernos seguido y nos vemos en nuestro siguiente programa.